La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca con ustedes ahora y siempre. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos ahora en el sexto domingo después de Trinitatis. Seguimos en tiempo de la Santísima Trinidad, tiempo trinitario, un tiempo largo que nos da mucho tiempo para reflexionar, para dejarnos guiar realmente por la palabra de Dios, para ver cuál es nuestra misión, cuál es nuestra razón de ser como iglesia y como cristianos aquí en este mundo que vivimos. Hoy vamos a dejarnos guiar, orientar por la primera tabla de los 10 mandamientos, tal como se lo encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, los versículos 6 al 15. Escuchemos. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso que castigó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero nuestra misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guarda el día del sábado para santificarlo como te ha mandado el Señor tu Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, en el forastero que está dentro de tus puertas, para que tu esclavo y tu esclava descansen como tú. Acuérdate de que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano poderosa y brazo extendido. Por eso el Señor, tu Dios, te ha mandado que guardes el día del sábado. Es palabra de nuestro Señor Dios. Amén. Querido hermano y querida hermana, ¿aún recuerdas tus días de esclavo? Probablemente no, ¿no? Y bueno, yo tampoco. Y creo que eso se debe a que ni tú ni yo jamás fuimos esclavos. Y obviamente podríamos decir que sí, de cierta forma todos somos esclavos, ya sea al impuesto que debemos pagar, esclavo al tiempo, esclavo al consumismo, esclavo a la opinión de los demás sobre nosotros, esclavo de alguna adicción tal vez, esclavo incluso en un sentido religioso del pecado y de todos los poderes del mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a decir verdad, todas estas esclavitudes las llamamos metafóricamente y eufemísticamente esclavitudes. Porque, a decir verdad, y por lo menos yo lo debo confesar así, y gracias a Dios lo debo confesar así, y a pesar de todo lo que me ata lo debo confesar así,
mi dolce vita, y la dolce vita, como dicen los italianos, de muchas personas que yo conozco, realmente se asemeja muy poco o para nada a una esclavitud real como hoy en día todavía lo padecen 30 a 50 millones de personas en nuestro tiempo hoy. Esa dolce vita que la mayoría de nosotros vive realmente no es una esclavitud. Y realmente es eufemísticamente hablado de decir, casi de una mala forma decir que se trata de una esclavitud. Eufemístico porque desconoce y niega de cierta forma que hoy hay esclavos viviendo tal vez en medio de nuestros países, y no solamente en países que uno considera países pobres o pobrísimos, no. Justamente en los países más avanzados hay muchísimas personas que hoy en día trabajan como esclavos, como personas que no reciben paga alguno por su trabajo que hacen. Personas que no descansan ni día domingo, ni sábado y ningún otro día. Justamente eso es esclavitud. Y yo espero entonces que tal vez también, y Dios lo quiera así, esta también sea tu confesión de corazón. Que todo lo que nosotros llamamos esclavitud en nuestra vida no es tal esclavitud. Son ataduras tal vez sí, son adicciones tal vez que sí, pero esclavitud es otra cosa. Nosotros realmente debemos estar agradecidos, si es así, por la dolce vita que estamos viviendo. Pero la pregunta entonces sí es, ¿qué hacer con ese mandato divino de acordarnos, ¿no? Como dice Dios, que fuimos esclavos en la tierra de Egipto y que el Señor nuestro Dios nos ha sacado de allí cual un liberador con mano fuerte, con mano poderosa y con brazo extendido? ¿Cómo podemos cumplir entonces esta primera tabla de los 10 mandamientos sin tener esa memoria real e histórica de una esclavitud real y histórica y no metafórica? ¿Cómo podemos lograr al fin entonces que la palabra de ese Señor liberador, quien es enemigo de la esclavitud real, sea, como dice el salmista, más dulce que la miel a nuestro paladar? Y para eso, mi amado hermano y mi amada hermana, tal vez nos pueda ayudar un poquito y servirnos de pista la costumbre judía de recordar la esclavitud amarga de sus antepasados mediante los maror. Los maror son las hierbas amargas que son parte fundamental de los sabores a la mesa, donde se recuerda el Pesaj, ¿no? La Pascua judía, la gran fiesta de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y llamativamente, me llama mucho la atención que en otro punto, en otra cultura que no es la judía, incluso una cultura que durante muchos años vivió a partir o se basó sobre el hecho de la esclavitud, que básicamente fue casi imposible pensar la cultura griega sin los esclavos, es justamente Grecia. Y en Grecia había un doctor muy famoso, que es el médico Hipócrates, del cual también viene el juramento de Hipócrates, el juramento hipocrático, que deben hacer hasta el día de hoy los médicos. Y ese médico griego decía que el extracto amarguísimo del ajenjo sirve contra la pérdida de la memoria. Es decir, tenemos en dos puntos, en dos culturas diferentes, en la cultura judía y en la cultura griega, dos pistas donde se usa lo amargo, donde se usan las hierbas amargas contra la pérdida de la memoria. Y entonces me parece no es de extrañar que el Dios sanador que promete inmunidad a quienes guardan sus mandamientos, como dice él mismo en el Éxodo 15, versículo 26, enmarca su mandamiento con el doble llamado a no olvidar la esclavitud y también la liberación de la misma. Por esa misma razón yo te invito a pensar
y entender este doble llamado a no olvidar como, por un lado, un aperitivo y por otro lado como un digestivo. Ese aperitivo, ese trago amargo que sirve de aperitivo y de trago y de digestivo, nos debe ayudar o debe ayudar a quien quiere guardar este mandamiento justamente a una digestión más fácil de ese mandamiento. Porque es un mandamiento bastante cargado. Pero para que realmente ese mandamiento sea sanador, para eso sirve ese trago amargo como aperitivo y como digestivo. Justamente para que ese pueblo herido por la esclavitud que fue el pueblo hebreo, justamente para que ese mandamiento sea un mandamiento sanador. Para eso Dios da ese doble llamado a no olvidar, ese doble llamado a la memoria. Y entonces aquí, cuando Dios habla de recordar la esclavitud, no habla un Dios aguafiestas que simplemente quiere cortar con tanta dulzura de la dolce vita en la vida prometida del país de la libertad, ¿no? De Canaán, donde debe fluir leche y miel. No es un Dios aguafiesta. Cuando Dios habla y recuerda la esclavitud amarga, lo hace entonces no como un mal médico que actúa de mala forma sobre su pueblo, cual un médico sobre su paciente. Ese Dios sanador, ese Dios médico, no necesita enfermar primero al pueblo, a su paciente, para luego ofrecerle un remedio salvador, ¿no? Eso sería un mal médico. También sería un mal médico que le hace creer a su paciente que está enfermo, para después poder operar sobre un enfermo imaginario. No, el Dios de Israel, el Dios de Jesucristo y por ende nuestro Dios, actúa como un buen médico que no descansa hasta que su paciente, es decir, el pueblo hebreo sacado de la esclavitud, esté sano, hasta que esté recuperado y hasta que pueda gozar plenamente de la vida en abundancia. Por eso ese Dios médico, ese Dios sanador, actúa y habla con la autoridad de un sanador que está convencido que ha encontrado la cura exclusiva para el mal que aqueja a ese pueblo cuyo clamor llegó hasta él. No recordemos, Dios interviene porque el clamor del pueblo hebreo en la esclavitud llegó hasta él. Entonces actúa como un médico que dice, está bien, yo voy a atender tu mal, el mal que te aqueja, esta esclavitud. Pero lo hace con la autoridad de decir, pero no vayas entonces con otro médico y mezcla los diferentes curas que te ofrecen, sino Él realmente quiere que su tratamiento sea la cura exclusiva. Con esa autoridad habla Dios como un buen sanador. Y por eso ese Dios sanador no le va a soltar la mano poderosa o va a dejar de extender su brazo a ese paciente que es ese pueblo de ex-esclavos. Y por eso, fundamentalmente importante, y por eso le receta reposo a ese pueblo paciente suyo. Y por eso el mismo Dios, en Cristo Jesús, va a decir que da su vida en rescate, es decir, en liberación por muchos. Esta es una parte fundamental de la dimensión sanadora del mandamiento de Dios. Esa seriedad y ese profesionalismo de quien decidió atender al enfermo. Y por eso liberó a los hebreos y por eso también obliga a ese pueblo hebreo a mantenerse fiel a su mandamiento, a ese tratamiento que él le receta para que sea sanador. Pero hay una segunda parte de esa dimensión sanadora de su mandamiento, que es fundamental para mí también. El Dios sanador busca que la enfermedad que padeció su paciente, el pueblo de Israel en Egipto, es decir, la amarga esclavitud, el hostigamiento, la amenaza a la vida, la denigración, la opresión, no se siga propagando como un virus, ¿no? Como ese virus que ahora es pandemia. No. Dios busca mitigar el efecto de ese virus, de la esclavitud.
Por eso el reposo ha de beneficiar no solamente al paciente en sí, sino a todo su entorno. Fíjense, el Dios que se opone a la esclavitud realmente mitiga así el efecto viral de esa forma opresiva y denigrante que asumieron los seres humanos los unos para con los otros, ¿no? De esclavizar el uno al otro. Dios busca mitigar ese efecto, busca que no se vuelva pandemia, que no se siga propagando a lo largo de los tiempos y a lo largo de los continentes. Y aquí sí, entonces Dios corta, no con tanta dulzura, pero sí corta por lo sano. Y por eso el Dios liberador decreta que en el sábado tampoco deben trabajar los sirvientes. Porque como dije al principio, un esclavo es alguien que no tiene día libre nunca, que siempre debe trabajar sin descanso. Y por eso ese mismo Dios, luego en Cristo Jesús, dirá a los discípulos que entre ellos no debe ser así como entre las naciones, ¿no? Donde unos se enseñorean sobre otros, porque ese es el comienzo justamente de una forma denigrante de tratarse los unos a los otros. Y por eso Jesús dice, Dios en Cristo dice, que no sea así entre ustedes. Este es la dimensión sanadora mitigante, la dimensión sanadora que corta por lo sano para que no se siga propagando el virus de la esclavitud. Y aquí se revela el alcance global, el alcance hasta cósmico, se podría decir, de ese tratamiento que Dios, cual un buen sanador, receta a su pueblo paciente. Y ese tratamiento entonces está dirigido en primer lugar a los esclavos hebreos, pero al mismo tiempo ha de beneficiar a tutti quanti, como dicen los italianos, a todo el mundo debe beneficiar ese tratamiento, ese sábado. El apóstol Pablo, en esa misma línea, va a llamar ese tratamiento que Dios receta al mundo, que Dios receta a su pueblo, va a llamar ese tratamiento la reconciliación, ¿no? Entonces Pablo casi se asemeja en su servicio, en su apostolado, a un promotor de salud, se podría decir, recetando la reconciliación que Dios hizo en Cristo Jesús con el mundo, lo receta a todas las comunidades. Por eso él dice, ¿no? Déjense reconciliar con Dios. Y esa reconciliación es el mismo mandamiento, tiene el mismo efecto mitigante sobre ese mal que aqueja al mundo. Y vale recordar aquí, en ese punto, vale recordar seriamente que muchas de estas primeras comunidades eran verdaderos santuarios, verdaderos refugios para esclavos y para esclavos liberados. Y en ese sentido sí, hay que hacer mucha énfasis en eso y te lo digo a vos y me lo digo a mí mismo. Efectivamente, nuestros antepasados en la fe, es decir, las primeras comunidades cristianas, de las cuales nacieron otras comunidades y al final nacieron nuestras comunidades hoy, en gran parte fueron compuestos por esclavos para quienes el Evangelio de Jesús era la buena nueva de liberación y de libertad. No, es realmente para los esclavos, para los que no tienen descanso, quienes viven denigrados. El Evangelio de Jesús realmente habrá sido una buena nueva de verdad, una buena nueva de liberación y de libertad. Y por eso, si realmente queremos guardar el mandamiento de Dios, de modo que nos sirva para nuestra salud, para la salud de nuestro entorno más cercano y para la salud de todo este planeta, podemos y debemos tomar el trago amargo que significa la memoria viviente de la esclavitud que padecieron los que nos antecedieron en la fe. Aunque a decir verdad, y lo quiero decir también tomando en serio el ministerio de la reconciliación que me fue encomendado, también me quiero comprender en ese sentido como un promotor de una salud divina para todo este planeta.
Lo debe decir realmente. Para que este trago sea realmente un trago amargo para nosotros, un trago digestivo, un trago aperitivo que nos ayuda a guardar el mandamiento de Dios, hace falta que nos acordemos que no solamente nuestros antepasados en la fe fueron esclavos, sino hace falta recordar, tal como le dije al principio, que aún hoy entre 30 y 50 millones de personas viven en esclavitud, viven esclavizados, aún cuando ningún país ya lo considera un asunto legal de la esclavitud. Y otra vez no hablo de esclavos en un sentido metafórico como dijimos al principio. Y tampoco no quiero hablar, aunque vale también recordarlo, de los trabajos mal pagados e injustamente pagados, que también son una injusticia y son una amenaza a la vida y una amenaza a la paz social. No, aquí realmente debo hacer énfasis y debemos recordar, para que sea un trago amargo que ayuda a guardar su mandamiento, que aún hoy hay gente que vive en esclavitud, que son no pagados por los trabajos que hacen. Niños y niñas, mujeres y hombres, que trabajan sin paga, que tienen que hacer trabajos denigrantes, que mueren en esos trabajos denigrantes. Por eso, hermano y hermana, acuérdate que aún hoy hay esclavos. Que entonces este doble trago amargo que te sirve el Dios sanador te ayude constantemente a no olvidarlo, para beneficio de todos estos esclavos y para beneficio tuyo. Amén.